Después de una larga semana que tuvimos la pasada, pues es un refrigerio estar aquí en este momento y en este lugar. Esa canción de que en el santuario, eso me llevó exactamente allá al santuario, así que ya yo fui ministrada, yo puedo cerrar aquí mismo. Pero vamos a cantar para honra y gloria de nuestro Dios. Las primicias de mi vida te ofrecí, mis primeros en tu senda vi. Mi lenguaje se formó con tu palabra y en tus salmos melodías aprendí. Me esforcé para ofrecerte lo mejor y pensé que estaba haciendo gran labor. Pero he visto el resultado de mi esfuerzo y siento que una sierva inútil soy, incapaz. Hoy me declaro incapaz. No he podido hacer tu santa voluntad y demasiado he recibido de tus manos y poco como humana puedo dar. Incapaz, hoy me declaro incapaz. Tómame, que quiero darte mucho más y úsame de la manera que tú quieras. Tú tienes la capacidad. Un lugar en tu redil siempre ocupé, con los santos de tu pueblo te alabé. Mis rodillas no doblé ante otros dioses y en el mundo nunca me contaminé. Fuiste el tema preferido para mí. Desde niña diariamente hablé de ti, pero entiendo que es muy poco lo que he hecho cuando pienso en lo que tú hiciste por mí. Incapaz, hoy me declaro incapaz. No puedo ser tu sal y demasiado he recibido de tus manos y poco como humana puedo dar. Incapaz, hoy me declaro incapaz. Tómame, que quiero darte mucho más. Úsame de la manera que tú quieras. Tú tienes la capacidad. Incapaz, hoy me declaro incapaz. No he podido hacer tu santa voluntad y demasiado he recibido de tus manos y poco como humana puedo dar. Oh, incapaz, yo me declaro incapaz. Tómame, que quiero darte mucho más y úsame de la manera que tú quieras. Tú tienes la capacidad.
tienes la capacidad. Solo tú. Santo sea su nombre. Amén. Amén, amén. Incapaz. Hoy me declaro incapaz. No he podido hacer tu santa voluntad. Úsame de la manera que tú quieras. Tú tienes la capacidad, oh Dios. Amén. Amén. Después de esta hermosa alabanza, vamos a escuchar, sin más preámbulo, al pastor Natanael Suero con la parte central de esta noche. Bendiciones, pastor. Gracias, amén. Igual, mi hermano, gracias a todos, a cada uno de ustedes por darnos la oportunidad y el privilegio de poder compartir esta enseñanza de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Quiero decir buenas noches a mi amor. Ella me va a estar acompañando, dándome soporte en la lectura de la palabra y en todo lo que sea necesario para que juntos podamos disfrutar de este tema maravilloso. Buenas noches. Esperamos que después de esta tormenta todos estén bien en casita y que todos sus familiares también estén bien y listos para escuchar la palabra. Amén. Continuamos entonces con nuestro tema en esta noche, la parte de los muebles del santuario. Y quisiera que cada uno de ustedes estuviera atento porque es importante que entendamos por qué el Señor nos permite el conocimiento de cada una de estas cosas para nuestro propio bienestar. El santuario fue construido en base a un esquema que completa 3 secciones. La mayoría de las veces cuando estudiamos el santuario, encontramos que muchas personas cuando le preguntan cuántas eran las partes del santuario, dicen el lugar santo y el santísimo. Pero Dios diseñó el santuario de 3 partes. Aquí están: el atrio exterior, el lugar santo y el santísimo. ¿Y por qué hacemos este énfasis? Porque cada uno de ellos tiene una parte importante del plan de la salvación que ninguno de nosotros debe obviar. Aunque están enumerados allí, como ustedes lo están viendo en pantalla, desde el lugar santísimo hacia el atrio, en realidad debe ser al revés. El primer mueble que encontramos al entrar al santuario es el altar, luego la fuente del lavacro, después la mesa de los panes, el candelabro, el altar del incienso y el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo. Y esta noche vamos a ver con detalles cada uno de estos muebles que conforman precisamente todo lo que contenía el santuario. En el tabernáculo y sus servicios, los israelitas aprendían lo mucho que Dios le daría. Esas lecciones empezarían en el atrio exterior. En el atrio exterior, según Éxodo 46 y 7, nos dice: Después pondrá el altar del holocausto a la entrada del santuario, en la tienda de reunión. Luego pondrás la pila entre el santuario y el altar y pondrás en ella agua. Finalmente levantarás el atrio de alrededor y la cortina de la entrada al atrio. Muy bien. Nos dice que entonces la primera pieza que encontramos del santuario, al entrar por la cortina
que era precisamente la que formaba la pared que limitaba el atrio o el patio del santuario, estaba el altar del sacrificio. Escuchemos lo que nos dice en Éxodo 27, 1 al 8. Harás también un altar cuadrado de madera de acacia, de 5 codos de lado, o sea, 2.25 metros, y de 3 codos de altura. Le harás cuernos en sus 4 esquinas, que serán parte del mismo altar, y lo cubrirás de bronce. Les hará también ceniceros, paletas, tazones, garfios y braseros. Harás todos sus utensilios de bronce y le harás un enrejado de bronce, obra de rejilla. Y sobre el enrejado harás 4 anillos de bronce en sus 4 esquinas. Y pondrás el enrejado dentro del altar, que llegue hasta el medio del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, que cubrirás de bronce. Y sus varas pasarán sobre los anillos a los lados del altar, cuando tenga que ser transportado. De tablas lo harás hueco. De la madera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Dice que también el segundo mueble que se iba a encontrar en el atrio era la fuente de bronce. En Éxodo 30, del 17 al 21 nos dice. El 17. El Señor dijo a Moisés: harás también una pila de bronce con su base de bronce para lavarse. La pondrás entre las tiendas de reunión, entre la tienda de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. En ella Aarón y sus hijos se lavarán sus manos y sus pies. Se lavarán cuando vayan a entrar en la tienda de reunión, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para presentar al Señor la ofrenda encendida, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Lo tendrán por estatuto perpetuo, él y sus descendientes en sus generaciones. Como ustedes pueden ver además en la pantalla, ven que el atrio tenía la cortina o puerta hacia el este. El adorador que llegaba a la casa de Dios debía dar la espalda hacia el sol. ¿Por qué esto? ¿Qué significado tenía? Por 400 años, el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. El tiempo fueron 440, pero los primeros 40 años en los que llegó Jacob y su familia a la tierra de Gosén, por 40 años no fueron esclavos. Sin embargo, por 400 años ellos estuvieron viendo la adoración al sol que hacían los egipcios, porque precisamente uno de los principales dioses de Egipto era el sol. Y todo el israelita que venía a adorar a Dios tenía que entrar por la puerta que estaba en el este, diciendo así: yo no adoro al sol, adoro a Dios. Porque adorar a las fuerzas de la naturaleza era un acto satánico en contradicción a la adoración de Jehová, el Creador. Y vamos a escuchar lo que nos dice Ezequiel 8 en los versos 15 al 18. Luego me dijo: ¿ves, hijo de Adán? Vuélvete y verás abominaciones mayores aún que estas. Enseguida me llevó al atrio interior del templo del Señor. Y a la entrada del atrio del santuario del Señor, entre la entrada y el altar, había unos 25 varones de espalda hacia el santuario y sus rostros hacia el oriente,
postrado adorando al sol. Y me dijo, ¿has visto, hijo de Adán? Es cosa liviana que la casa de Judá comete estas abominaciones aquí. Han llenado el país de violencia. Vuelven a provocar mi enojo y a poner hedor en mi nariz. Yo también lo trataré con enojo. No los perdonaré ni les tendré lástima. Aunque griten en mis oídos, no los oiré. Es importante, hermanos y hermanas que me escuchan, que entendamos esto, porque nosotros somos rescatados del mundo cuando aceptamos a Cristo Jesús, pero muchos de nosotros queremos seguir con muchas de las costumbres que hemos aprendido de las personas que no sirven a Dios y queremos inclusive introducirla en la iglesia porque nos parece lindo esa tradición que traemos de nuestra vida pasada. Sin embargo, o muchas veces hacemos creer que nosotros estamos convertidos, que estamos sirviendo a Dios, pero seguimos sirviendo a los dioses paganos que servíamos antes de conocer y entregarnos a Cristo. Y miren cómo le dice él al profeta Ezequiel: ¿has visto las abominaciones que está haciendo mi pueblo aquí en mi santuario? Tenemos que tener cuidado porque nosotros pensamos que la vida espiritual y la forma de adorar a Dios debe ser como a mí me parece placentera. Pero fíjense que Dios ha detallado con exactitud cada cosa que Él quiere que se haga, porque tiene un propósito para nuestras vidas. Así como dio el santuario poniendo la puerta hacia el este para que todo aquel que entre en símbolo esté rechazando al mundo, aceptándole a Él. Él quiere que nosotros, al venir a Cristo, también le demos la espalda al mundo y todo lo que nos agrada de Él para servirle de corazón. No que entremos a su santuario teniendo las cosas del mundo en nuestra cabeza y haciéndolas escondidas de las personas, pero de Dios no, porque Dios todo lo ve. ¿Verdad que sí? Y ese es el punto especial. En el tabernáculo del testimonio habían 3 velos y en los 3 casos el velo puede ser un símbolo de nuestro Señor, cuya carne fue desgarrada por nosotros y cuya preciosa sangre nos consagró un camino nuevo y vivo para entrar en la presencia de Dios. Escuchemos lo que nos dice Hebreos 10:20. Hebreos 10:20. Sí. 10:20. 10:20. Dice: por el camino nuevo y vivo en él. No, ya pasa, 10:20. Por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Muy bien. Y dice también en Primera de Pedro 1:9, Primera de Pedro 1:9, otra expresión importante que nosotros necesitamos entender con relación al santuario. 1:9. Así obtendréis el fin de vuestra fe, que es vuestra salvación. Primera de Pedro 1:9. 1:19. 1:19. Disculpe. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni defecto. Entonces, el sacrificio de Cristo, el desgarre que recibió en su cuerpo físico y su sangre que vertió en la cruz son la vía de acceso para que nosotros lleguemos a Dios. Por eso, al mirar hacia el velo del atrio, al entrar por él,
el creyente descubre su necesidad de una justicia mayor que la que él mismo es capaz de proporcionar. Se ejercita su fe y traspone el velo aceptando confiadamente el sacrificio de Cristo en su favor, y el creyente queda cubierto con la justicia de Cristo. Y es que el pecador puede obtenerla con solo entrar por la puerta, y la puerta es Cristo mismo, según nos dice San Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que entra por medio de mí o a través de mí será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. Ustedes van a encontrar en la lectura de la Biblia que dice Por medio de mí. Por medio de mí. Pero la expresión en el griego dice a través de mí. O sea, no hay otra forma. Tú tienes que pasar por mí para poder entrar. En el velo del lugar santo se comunicaba una segunda verdad. O sea, después que ustedes entraban por el velo, primero estaba el altar del sacrificio, luego la fuente del lavacro, y luego para entrar al lugar santo, a la segunda parte, allí estaba otro velo. Y este segundo velo comunicaba una segunda verdad, la de la santificación por la fe. Este velo es un símbolo también de Cristo, quien nos da acceso a la presencia del Padre y a la comunión con Él. Dios no solo justifica por la fe al pecador, sino que convierte a ese pecador en un adorador al cual santifica por la fe en el poder del Espíritu Santo, preparándolo para la tercera y última etapa de la glorificación, que es el lugar santísimo. El velo interior, el velo del Santísimo, que era allí el que dividía el lugar santo del Santísimo, el cual con su arca del pacto ocultaba el lugar santísimo de la mirada furtiva de los fieles en general, y como asimismo de la vista de los sacerdotes que ofrecían en el lugar santo diariamente. Todos los días el sacerdote tenía que cruzar por el primer velo para entrar al santuario, y luego también cuando las personas venían a ofrecer su sacrificio para perdón de los pecados, el sacerdote oficiante tenía que cruzar el segundo velo para rociar, asperjar la sangre de ese sacrificio en el velo que dividía el lugar santo del Santísimo, y poner también un poco en los cuernos del altar del incienso. Y todo ese ritual lo tenía que hacer constantemente cada vez que una persona llegaba al santuario para ofrecer su holocausto. Las 4 columnas de madera de acacia recubiertas de oro, de las cuales colgaba el velo que dividía el lugar santo del Santísimo, se apoyaban en basas de plata. Tanto la humanidad de Cristo, representada por la madera, como su divinidad, representada por el oro, se enseñan aquí en forma objetiva. Leamos esto en Éxodo 26, 31 al 33, que nos dice: Harás también un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será de primorosa labor con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre bases de plata. Colgarás el velo de los broches. Detrás del velo, adentro, pondrás el arca del testimonio. Ese velo separará el lugar santo del Santísimo. De esta manera el Señor nos mostraba que el único camino para llegar a la glorificación es el Redentor divino humano, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. En la hora de su crucifixión, el velo del lugar santísimo se rompió de arriba abajo. Ustedes pueden confirmar eso en Mateo 27, 50 al 51, abriéndonos así un camino nuevo
y vivo, como dice Hebreos 10:20, para que por medio de él entremos al Godashim, o sea, al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, donde Cristo entró como precursor para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así lo expresa Hebreos 9:24. 9:24. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por mano de hombre, que era solo copia del santuario verdadero, sino que entró en el mismo cielo, donde ahora se presenta por nosotros ante Dios. Hebreos 10:20 dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. O sea, el mismo apóstol Pablo nos está diciendo que a través de la carne, o sea, a través del mismo Cristo, es que nosotros podemos llegar a Dios. Cristo es el velo. Él es la puerta de entrada a cada una de las etapas del crecimiento de la vida cristiana. Y cuando finalmente entremos por el velo y veamos su gloria, es cuando se va a cumplir para nosotros la promesa que está registrada en Apocalipsis 3:21, que dice: al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido me he sentado con mi Padre en su trono. Podemos ver entonces que el altar del sacrificio en el atrio representaba la cruz del Calvario, y la sierva de Dios lo confirma en Patriarcas y Profetas, la página 359. Al atravesar la primera puerta, la del atrio, el mueble con el cual nos enfrentábamos es el altar de los holocaustos. Se lo llamaba altar, que significa lugar de sacrificio. Ustedes pueden confirmarlo en Éxodo 28:43, en Éxodo 29:12, y 44, y en Éxodo 30:20. Y también se lo denomina altar de los holocaustos, que comunica la idea de una entrega total y sincera en olor suave a Dios, quien a su vez acepta la ofrenda consagrada, enviando el fuego divino para consumirla. Bueno. Éxodo 28:43. Aarón y sus hijos lo usarán cuando entren en la tienda de reunión o cuando se lleguen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Estatuto perpetuo para él y sus descendientes. O sea que no era una cosa de simple acción. Yo lo hago si quiero, no. Era un asunto que Dios determinó mientras existiera el sacerdocio terrenal que él tenía que hacer. En el altar uno ve la bondad y la severidad de Dios. Esa bondad hacia nosotros como pecadores y la severidad de Dios hacia la víctima vicaria que lleva nuestros pecados, Cristo Jesús, como dice Romanos 11:22. Así considerará la bondad y la severidad de Dios, la severidad con los que cayeron y la bondad contigo, si permaneces en la bondad. De otra manera, tú también serías cortado. El altar del holocausto nos enseña entonces que las demandas divinas y los derechos irrenunciables del Creador han de ser satisfechos antes de que el creyente pueda gozar de la comunión con Dios. Tú y yo no podemos tener una comunión con Dios como nos parezca. Tú y yo no podemos tener una comunión con Dios y al mismo tiempo vivir una vida de pecado, porque eso no compagina con lo que Dios quiere. Para poder tener una comunión correcta con Dios, tenemos que estar en el altar del sacrificio, entregando todo lo que nos agrada, todo lo que nos gusta de este mundo
para servir a Dios como a él le agrada. Su posición como primer mueble del atrio sugiere que no hay acceso a Dios a no ser que por medio de un sacrificio. El altar anticipa simbólicamente el mensaje evangélico de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es a través de Cristo. Ahí está traducido, si no es por mí. Tiene que decir, sino a través de mí. Tiene que entrar por mí para poder llegar al Padre. En el altar de bronce, en el sufrimiento y la muerte del Cordero, el pecador discernía entonces el horrible costo del pecado. Y él también veía que era un pecador. El altar traía un mensaje de reconciliación entre Dios y el hombre. Aunque el hombre merece morir por su pecado, Dios mismo paga la pena de su ley quebrantada y deja al pecador vivir. El pecador entendía entonces la enormidad del precio que fue pagado por su redención. Quiero brevemente explicarles o darles un ejemplo de esta condición con una historia que ocurrió en Manchester de New Hampshire, allá en Estados Unidos. Había un juez muy severo, vamos a decirlo así, muy recto, que todo aquel que violaba la ley tenía que pagar las consecuencias. Y él era conocido en la ciudad de Manchester, de New Hampshire, por su rectitud y también porque era muy amigo de un comerciante que era reconocido también allá. Pero un día, este comerciante, estaba viajando con su esposa y en el highway ella se le puso mala, así que él aceleró todo lo que pudo para tratar de llevarla a tiempo al hospital para recibir asistencia. Pero en el trayecto, la patrulla de camino lo detuvo y entonces le puso una multa que por el exceso de velocidad era de $5,000. Cuando esta información llegó al pueblo, conocido por todos, el día que ese caso se fue a ventilar en el juicio, los medios de comunicación todos fueron al juicio para ver qué él iba a hacer. Era el juez conocido porque era implacable imparcial contra los que violaban la ley, y ahora tenía enfrente a su mejor amigo. ¿Qué iba a hacer? Y por eso estaban asistiendo al juicio. Cuando fueron al juicio, el fiscal habló todas las cosas que dijo con relación a él, y luego a él se le permitió hablar en su defensa y explicó las razones. Y el juez se quedó un rato pensando y tomó el martillo y dio la sentencia. Culpable. Tenía que pagar los $5,000. Todos se quedaron sorprendidos porque este juez era muy amigo de este hombre y no le importó que fueran tan amigos que precisamente por violar la ley lo condenó. Pero tan pronto dio la sentencia, el juez se paró, levantó su sotana, sacó una chequera y un bolígrafo y escribió $5,000 y lo anexó al expediente de su amigo. Él había encontrado al amigo culpable porque lo era y no iba a violar la forma como había tratado a todo el mundo, pero él pagó la deuda. De su amigo. Eso mismo ha hecho Jesús con nosotros. Después del altar del sacrificio, encontramos entonces la fuente del lavacro, la fuente de bronce, que en Éxodo 30, 17 al 21 nos dice: El Señor dijo más a Moisés:
Hará también una pila de bronce con su base de bronce para lavarse. La pondrás entre la tienda de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Y en ella Aarón y sus hijos se lavarán sus manos y sus pies. Se lavarán cuando vayan a entrar a la tienda de reunión para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para presentar al Señor la ofrenda de encendida, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendiente en sus generaciones. Esta fuente representaba el lavamiento de los pecados y la presencia del Inmaculado Hijo de Dios. Es que en la fuente del lavacro, los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies. Escuchen bien, cada vez que entraban en el departamento santo. O sea, ellos estaban allí con el penitente en el altar de sacrificio, ofrecían la víctima y luego venían aquí a la fuente del lavacro y se lavaban las manos y los pies antes de entrar en el lugar santo o cuando se acercaban otra vez para ofrecer otro holocausto al Señor de otro penitente en el altar del sacrificio. Ustedes lo pueden confirmar en Patriarcas y Profetas, la página 359. No tenemos información bíblica en cuanto al tamaño y a la forma de la fuente del lavacro. Se lo construyó usando los espejos de bronce de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Recuérdense que en esos tiempos no se le permitía a la mujer entrar al santuario. Quien llevaba el sacrificio por la familia era el esposo, que representaba toda la familia como el sacerdote del hogar. Cuando se iba a hacer un sacrificio, no eran las mujeres se tenían que quedar afuera en la puerta esperando, con los hijos inclusive, y el que entraba a hacer el sacrificio por la familia era el esposo como sacerdote del hogar. Y escuchen lo que nos dice. También hizo la pila de bronce y su base de bronce con los espejos de las mujeres que velaban a la entrada de la tienda de reunión. ¿Cómo puede hacerse con espejos la fuente de bronce? Lo que sucede es que en ese tiempo los espejos no eran de vidrio como nosotros lo tenemos hoy. Era bronce bruñido en donde usted se veía más o menos. No sé si ustedes recuerdan la expresión del apóstol Pablo cuando dice, ahora nos vemos como en un espejo, así opacamente, porque el bronce no daba la exactitud de tu figura al reflejarlo, pero ese era que era usado como espejo. Entonces, el bronce de los que se usaba como espejo de esas mujeres que esperaban a la puerta del altar fue usado por Moisés para hacer la fuente del lavacro del lavacro. En el altar de los holocaustos, la sangre hablaba de la justicia de Dios y de la justificación que se le imputaba vicariamente al creyente. En el lavacro del agua se indica el paso siguiente, que es la santificación. Mediante estos dos símbolos se expresa claramente que Cristo no es hecho por Dios o nos es hecho a nosotros por Dios justificación, santificación y redención, como nos dice en primera a los Corintios, el capítulo 1 y el verso 30. Pero vosotros estáis en Cristo Jesús, quien nos fue hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, gloria a su nombre. La confesión se realizaba en el altar de bronce. En la fuente había limpieza. Y cuando vemos al Señor Jesús afligirse por nuestros pecados y le pedimos perdón, Él lo hace y también nos limpia de todo pecado. Amén. Escuchen lo que dice San Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Escuchen bien, solamente si confesamos nuestros pecados, Dios tiene la potestad de darnos la limpieza que ya Él ha hecho a través de su sangre. El mensaje del atrio en el santuario es de reconciliación entre Dios y el hombre. Es de justificación y limpieza por medio de la justicia que Cristo Jesús nos imputa a nuestras vidas. Segunda a los Corintios, capítulo 5, los versos 17 al 21, nos dice: Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, sin tomar en cuenta el pecado de los hombres, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a hacer justicia de Dios en él. Ya podemos ver entonces que el tema del santuario no es simplemente algo que Dios está poniendo ahí para que la gente se complique la vida. Él nos está dando un mensaje de suma importancia. Si nosotros entendemos el santuario, vamos a ser transformados por Cristo y usados como instrumento para ayudar a otros a venir a sus pies. Miren aquí entonces la otra parte, que es el tabernáculo en sí. El tabernáculo estaba hecho de cuero de tejones, y esto representaba a aquel en quien no hay parecer en él ni hermosura, y sin atractivo para que lo deseemos, como dice Isaías 53:2. Los cueros de carnero teñidos de rojo, que también formaban parte de el forraje del santuario, representaban la sangre de Jesús, que nos limpia de todo pecado, según Primera de Juan 1:7. Estaba también la cubierta de pelos de cabra, de inmaculada blancura, representa el alejamiento del pecado. Cuanto está lejos el oriente del occidente, así hace alejar de nosotros nuestras rebeliones el Señor, dice Salmo 103:2. La cuarta parte es la hermosa cortina, la cubierta interior de fino lino torcido, cárdeno, púrpura y carmesí, que representaba la gloria de Cristo nuestro Rey, y los ángeles bordados en ella representaban la hueste angélica que rodeaba al trono de Dios, o que rodea al trono de Dios. Estos ángeles bordados en la cortina de las paredes y el techo del tabernáculo son los ángeles que rodean el trono de Dios en actitud de obediencia, de servicio y de adoración. Los ángeles bordados en las cortinas son aquellos que están enunciados por Daniel en Daniel 7:10 y en Hebreos 1:14. Sí, Daniel 7:10 dice: Un río de fuego salía delante de él, miles de miles le servían, y millones de millones asistían ante él. El tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Entonces, esos ángeles que menciona allí son representados en el santuario por los ángeles que estaban bordados en la cortina de las paredes y el techo del santuario. Representaban la hueste de los ángeles asociados con la obra del santuario celestial, y que son espíritus ministradores del pueblo de Dios en la tierra. Patriarcas y Profetas, páginas
358 y 59. Escuchen lo que nos dice Hebreos 1:14. ¿No son todos estos espíritus servidores enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? La salvación. Muy bien. Al pasar entonces la cortina segunda, el segundo velo, se entraba al lugar santo. Y vamos a ver ahora con detalles lo que estaba en el lugar santo. En Éxodo 40, los versos 4 y 5, se nos dice así. 4 y 5. Eso es Éxodo 40, 4 y 5. Sí. Entrarás la mesa y la pondrás en el orden. Colocarás también el holocausto y encenderás sus lámparas. Pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y colgarás la cortina delante a la entrada del santuario. Entonces, cuando entrábamos, cruzábamos esa cortina, a la mano derecha estaba la mesa de los panes de la propiciación. La mesa de los panes de la propiciación, y vamos a ver cómo nos lo dice Éxodo 25, del 23 al 30, que dice así. Harás también una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos, 90 centímetros, de 1 codo, de ancho 1 codo y medio de alto. La cubrirás de oro puro y harás una cortina de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo de ancho. Alrededor de la moldura le harás una cornisa de oro y le harás también 4 anillos de oro que pondrás en las 4 esquinas que corresponden a las 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para pasar las varas con que llevar la mesa. Harás varas de madera de acacia y la cubrirás de oro. Con ella será llevada la mesa. Harás también de oro fino sus platos, cucharas, jarras y tazones con que se librará. Y pondrás sobre la mesa el pan de la presencia ante mí continuamente. Entonces, frente a la mesa de, de los panes de la proposición, estaba justamente al frente, pero al lado izquierdo, el candelabro. Y nos dice en Éxodo 25, 31 al 40 lo siguiente. Además, harás un candelabro de oro puro, labrado a martillo. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de una sola pieza. Tendrá 6 brazos, 3 de cada lado. En cada brazo habrá 3 copas en forma de flor de almendro, con una manzana y una flor. Así serán los 6 brazos que salen del candelabro. En la caña central del candelabro habrá 4 copas en forma de flor de almendro, con sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de los primeros brazos, otra manzana debajo de los 2 siguientes brazos y una manzana debajo de los últimos 2 brazos. Así para los 6 brazos que salen del candelabro. Sus manzanas y sus brazos serán de una sola pieza, labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lámparas que encenderás para que alumbren hacia el frente. También sus despabiladeras y sus platillos serán de oro puro. Lo harás de 1 talento de oro fino, 33 kilogramos, con todos sus utensilios. Y cuida de hacer todo conforme al modelo que se te ha
sido mostrado en el monte. Una vez más el Señor está diciendo, tienes que hacer las cosas como yo te las estoy mandando exactamente. Y fíjense, al entrar entonces en el lugar santo, a la derecha estaba la mesa de los panes de la proposición, a la izquierda, frente a ella, el candelabro, y en el centro de la distancia, pero pegado a la cortina que dividía el lugar santo del Santísimo, estaba el altar del incienso. Y vamos a ver lo que nos dice Éxodo 31, del 1 al 10. El Señor dijo a Moisés, mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Lo he llenado de mi espíritu en sabiduría, inteligencia, ciencia y en todo artificio, para inventar diseños, trabajar en oro, en plata y en bronce, para lavar piedras y engastarla, para tallar madera y ejecutar toda clase de labor. Y he puesto con él a Aholiab, hijo de Aisamai, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te mandé a saber. La tienda de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que lo cubre y todos los utensilios de la tienda, la mesa de sus utensilios, el candelabro de oro puro y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la pila y su base, los vestidos del servicio, las santas vestiduras para Aarón el sacerdote y sus hijos, para que ejerzan el sacerdocio. Muy bien, queridos, aunque parece un poco tedioso, hemos querido que ustedes lo escuchen de la santa palabra, cómo Dios daba las instrucciones de forma precisa, cada cosa que quería, porque a Dios le gusta que hagamos las cosas como Él nos pide exactamente. La santificación es una obra de Cristo, es impartida y su proceso es un trabajo que dura toda la vida. No es algo que el pecador pueda desarrollar por sí mismo. El proceso de la santificación es por la fe y es iluminado en el primer apartamento del santuario llamado el lugar santo. La mesa de los panes de la proposición, ya leímos en Éxodo 25 del 23 al 30, simbolizaba a Cristo, el pan viviente, quien está siempre en la presencia de Dios para interceder por nosotros. Así lo expresa la sierva en Patriarcas y Profetas, página 367. Cristo dijo él mismo, yo soy el pan de vida. Así que estos panes que estaban puestos allí en la mesa de la proposición eran una representación del mismo Cristo. La mesa de los panes de la proposición, panes de su presencia, era de madera de acacia recubierta de oro puro, una vez más representando la doble naturaleza de Cristo. Él era Dios y era hombre a la misma vez. Y eso lo encontramos en Filipenses capítulo 2, los versos 8 al 11, y en Hebreos 2, 9 y 14. 8 al 11. Y al tomar la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Gloria a su nombre. Hebreos 2, 9 y 14 confirman también esto ahora por el apóstol Pablo.
Hebreos 2. Versículo 9 y después el 14. Pero Jesús, que por un momento fue hecho un poco menor que los ángeles, fue coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte, para que por la gracia de Dios muriese por todos. Así, por cuanto los hijos participan de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por su muerte al que tenía el dominio de la muerte, a saber, el diablo. Jesús es entonces Dios y es hombre. Él es capaz de tomar los cielos con una mano y al ser humano caído con la otra. Él es el puente que une a los dos. Su humanidad, que representa en el santuario la madera de acacia, y su divinidad, la cubierta de oro, son necesarias para la salvación del hombre. Por eso no había otro ser en el universo entero que pudiera rescatarnos del pecado, porque Jesús era el único que podía ser Dios 100% y 100% hombre. En esta mesa, en la mesa de la proposición, se colocaban 12 panes en 2 filas de 6 y sobre cada pila se ponía incienso. Lo pueden confirmar en Levíticos 24:7. Esto representa el alimento espiritual que Cristo nos da, el cual se renueva constantemente. Y así como los panes de la mesa del santuario se renovaban cada semana, Jesús renueva para nosotros su misericordia cada mañana. Una lección más profunda es que el pueblo de Dios debe alimentarse en Cristo, que es la palabra de Dios. Escuchemos cómo lo dice Jeremías en Jeremías 15:16, cuando nos dice: Cuando se hallaron tus palabras, yo las devoré, y tu palabra fue el gozo y la alegría de mi corazón, porque llevó tu nombre, Señor Todopoderoso. Porque llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Escuchen, Jesús es el pan de vida que descendió del cielo y su propósito es alimentar al mundo hambriento de simpatía, de amor y de justicia. Escuchen lo que dice en San Juan 6, versos 32 al 35. Jesús le dijo: os aseguro, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, sino que es mi Padre quien os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Entonces Jesús declaró: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Es importante entonces entender que cuando tenemos un estudio profundo de la palabra de Dios y la hacemos parte de nuestra vida, desarrollamos así una íntima comunión con Él. No leyendo un versículo y teniendo una breve oración para salir corriendo al trabajo o a la escuela, a la universidad o a la diversión. No, necesitamos tener un estudio profundo de la palabra de Dios, porque esto es una parte vital del proceso llamado santificación. Si nosotros no estamos estudiando la palabra y pidiendo a Dios que nos santifique, no podremos ser santificados, que es un paso más hacia el trono de Dios, la santificación. El candelabro, dijo Jesús en San Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, y esto es lo que representa. El candelabro era de oro puro, era del peso de un talento, o sea, 34 kilos. No se dan las medidas, ni tenía base de la base ni del tallo, con 7 brazos que remataban en 7 lámparas que debían permanecer encendidas día y noche, las 24 horas del día,
los 7 días de la semana y los 365 días del año. Ustedes pueden confirmarlo ahí en Éxodo 25, 31 al 40, Éxodo 27, 20, Éxodo 37, 17 al 24 y Levítico 24, 2 al 3. Si leyéramos todo esto en este estudio, sería bastante extenso. El candelabro resultó ser el más elaborado y bello de todos los muebles del santuario. El candelabro estaba allí esencialmente para alumbrar. La luz se proyectaba en 3 direcciones. La primera, alumbraba delante del Señor, según Éxodo 40, 25, y en ese marco era el símbolo de la presencia permanente de Dios en medio de su pueblo, como lo dice Apocalipsis 4, 5. Debía iluminar de continuo, pues de haberse apagado, habría comunicado un mensaje de juicio y de muerte, según nos dice el primer libro de Samuel, el capítulo 3 y el verso 3. En segundo lugar, alumbraba hacia la mesa de los panes de la proposición, según Éxodo 26, 35, realzando el pan como símbolo del alimento espiritual que Dios da a su pueblo. El hambre del alma se satisface cuando nos dejamos guiar por la luz del Espíritu Santo. Por eso dijo Jesús, y es ratificado por el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:3, cuando dice: nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Lo tienes ahí? 12:3. 12:13. 3, perdón. 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dirá, maldito sea Jesús. Y nadie que puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. O sea que ninguna persona puede alabar y glorificar el nombre de Dios si el Espíritu Santo primero no lo ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. Es lo que está diciendo el apóstol allí. El candelabro alumbraba también hacia adelante, según Números 8:2 y Éxodo 25:37, porque la luz y el testimonio van unidos, hermanos. La luz aquí es un símbolo del templo del alma humana que queda iluminada por la gloria de Dios cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal. Nosotros no tenemos luz propia para brillar delante de la tierra. Yo no puedo decir, yo soy un cristiano, miren todo lo que yo hago. Eso no va a resultar, porque no es nuestra luz la que nosotros tenemos que reflejar, sino la de Cristo. Esta es prestada y reflejada solamente por Jesús, cuando él dijo en San Juan 1, versículos 9 y 10, lo siguiente. Aquel verbo era la luz verdadera, que alumbraba a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y aunque el mundo fue hecho por él, el mundo no lo reconoció. Y fíjense lo que dice en San Juan 8:12. Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso tú y yo como cristianos podemos reflejar la luz de Cristo. Así dice el Señor en Mateo 5, desde el verso 14, cuando dice, vosotros sois la luz del mundo, ¿verdad? Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una vela y se pone debajo de la mesa, sino en el candelabro para que alumbre a todos los que están en casa. Y dice el verso 16. Así alumbre vuestra luz entre los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. O sea, mi hermana y mi hermano querido que me escuchas, tú y yo no podemos hacer ninguna obra de bondad, ningún acto bueno, si no es un reflejo de la bondad, el amor y la
misericordia de Cristo. El aceite de esa lámpara era un tipo del Espíritu Santo que estaba estrechamente involucrado en el plan de la salvación. Así lo dice Zacarías en el capítulo 4, los versos 1 al 6. Vamos, antes de Mateo, Zacarías. Maravilloso. Zacarías 4, versículos 1 al 6 nos dice. Al 6. Dice: el ángel que hablaba conmigo volvió. Me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Me preguntó: ¿qué ves? Respondí: veo un candelabro todo de oro, con un depósito de aceite, 7 lámparas encima y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, uno a la derecha del depósito y otro a la izquierda. Proseguí y pregunté al ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? El ángel que hablaba conmigo respondió: ¿no sabéis qué es esto? Dije: no, Señor mío. Entonces respondió: esa es la palabra del Señor a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Amén. El otro mueble que había en el lugar santo es el altar del incienso. El incienso que ascendía con las oraciones de los santos representaba los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia en nuestro favor. Patriarcas y Profetas, página 36. Incienso, que son las oraciones de los santos, dice Apocalipsis 5:8, o que suben con las oraciones de los santos, sería la traducción correcta. A veces llamado también el altar de oro en Éxodo 45 y 39-38, fue colocado en el lugar santo frente al velo que separaba el lugar santo del Santísimo, según Éxodo 40-26. Fue construido con madera de acacia y se lo recubrió totalmente de oro, representando una vez más la doble naturaleza de Cristo, humana 100% y 100% divina. Amén. El altar de oro de incienso era un constante recordatorio de la dulce intercesión de Cristo a favor de su pueblo. La fragancia del incienso asciende con las oraciones del pueblo de Dios como símbolo de la justicia de Cristo, haciendo aceptable las oraciones de su pueblo. Miren, nadie puede elevar una oración al cielo si la justicia de Dios no la acompaña. Por eso es que, aunque hay muchas personas que oran y dicen que Dios no la escucha, es porque no entienden este aspecto. Porque precisamente el Señor nos está diciendo que cada oración escuchada se oye en el cielo, se atiende en el cielo, porque recibe la fragancia de la justicia y los méritos de Cristo. La quema del incienso era la tarea más sagrada de todas las que podía realizar el sacerdote. Coincidía con el momento en que el pueblo elevaba sus plegarias. Así dice en Salmos 141:2 y Apocalipsis 8:4. Vamos a leer solo Salmos 141:2 porque el tiempo ha avanzado. Sí. 141:2 dice: subo mi oración ante ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Así entonces podemos ver que el ministerio del altar del sacrificio o del incienso ilustra cómo son hechas aceptables nuestras oraciones. El agradecer o el agregar incienso, la justicia y los méritos de Cristo
hace que nuestras oraciones sean aceptables delante de Dios. Dice allí el Salmo: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y dice en Apocalipsis 8:4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso junto con las oraciones de los santos. Y es que el incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia, la cual por medio de la fe es acreditada a su pueblo y es lo único que puede hacer que el culto de los seres humanos sea aceptable ante Dios. Delante del velo del lugar santísimo había un altar de intercesión perpetua y delante del lugar santo un altar de expiación continua. Era una cosa apoyada por la otra y nosotros necesitamos entenderlo. Miren esta cita de la sierva de Dios en Patriarcas y Profetas, página 366. Había que acercarse a Dios mediante la sangre y el incienso, pues estas dos cosas simbolizaban al gran mediador, por medio de quien los pecadores pueden acercarse a Jehová y por cuya intervención tan solo puede otorgarse misericordia y salvación al alma arrepentida y creyente. Entonces, hermanos, en el nombre de Dios, nuestras peticiones, o mejor dicho, en el nombre de Cristo, nuestras peticiones ascienden al Padre. Cristo es el eslabón conectado en medio de Dios y el hombre. Ha prometido su intercesión personal. Él coloca toda la virtud de su justicia en el lado de nuestra súplica. Él intercede por el hombre y el hombre suplica por ayuda divina, suplica por sí mismo en la presencia de Dios, utilizando la influencia de aquel quien dio su vida por la vida del mundo. Miren esta otra cita que es interesante. Así nosotros reconocemos ante Dios nuestra apreciación de los méritos de Cristo. Su fragancia es dada a nuestras oraciones, así como nos acercamos por medio de la virtud de los méritos del Redentor. Cristo nos coloca a su lado, rodeándonos con su brazo humano, mientras que con su brazo divino, Él toma el trono infinito. Él pone sus méritos como dulce incienso en el incensario en nuestras manos para fortalecer nuestras peticiones. Él promete oír y contestar nuestras súplicas. Así que no quisiera escuchar más a un hermano decir que Dios no me oye, a una persona decir que Dios no me oye, ora por mí, que a ti Dios sí te oye, porque Dios escucha cada oración de la persona que de corazón se acerca a Él. El altar de los holocaustos y sus sacrificios nos comunican una verdad fundamental. En Cristo hay reconciliación perpetua con el Padre, mientras que el altar del incienso, donde se ofrece el perfume santo, nos enseña que Cristo intercede en forma perpetua por nosotros. Recuerden entonces, mis amados, que delante del velo del lugar santísimo había un altar de intercesión perpetua, el altar del incienso, y delante del lugar santo un altar de expiación continua, el altar de los holocaustos. El altar del incienso, una vez más, representa a Cristo como el medio eficaz a través del cual elevamos a Dios nuestra alabanza. No hay razón para dudar. La alabanza del creyente y su adoración son en su sentido más profundo la ofrenda de amor que en Cristo elevamos a nuestro Padre Celestial. La vida de oración de cada creyente es una parte vital en el proceso de la santificación.
Mucha oración, mucho poder. ¿Han escuchado eso? Hay mucha gente que está diciendo, es un cliché, pero es la verdad. Jesús, como nuestro sumo sacerdote, continuamente aumenta méritos de su vida a nuestras ascendentes oraciones, haciéndolas efectivas delante del trono de Dios. Y por último, esta noche hablamos del lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Y nos dice en Éxodo 26, los versos 33 y 34, lo siguiente. Colgarás el velo de los broches. Detrás del velo, adentro pondrás el arca del testimonio. Ese velo separará el lugar santo del santísimo. Y pondrás el propiciatorio sobre el altar del testimonio en el lugar santo. Hasta el 34. Fíjense aquí, amados. En el lugar santísimo había solo un mueble, el arca del pacto. Pero esta arca estaba compuesta de dos partes. La primera era el propiciatorio, la tapa de encima, que tenía dos ángeles en actitud de adoración, uniendo un ala de cada uno, y a través de ellos era que se representaba o que aparecía la luz que representaba a Dios. Dentro del arca estaba la ley de los 10 mandamientos al principio. Luego, o sea, más tarde, pusieron la vara de Aarón, un tazón con un poco del maná que Dios dio para comer en el desierto, y después también estaba el libro de la ley de Moisés, que eran todas las ordenanzas que Dios mandó al pueblo. Pero de primera instancia estaba la tabla de las tablas de los 10 mandamientos. El propiciatorio era el lugar donde la justicia y la misericordia se unen en el gran plan de la salvación. La gloria de su reino de gracia. La Shekinah, como se llamaba, era la eterna presencia de Dios. Esa era la luz que se reflejaba a través de los dos ángeles. El arca del pacto era el único mueble que había dentro del lugar santísimo, construido de madera de acacia y recubierto de oro por dentro y por fuera, representando una vez más la doble naturaleza de Cristo, 100% hombre y 100% Dios. La cubierta o la tapa, llamada propiciatorio, asiento de la misericordia de Dios, eso es propiciatorio, lo que significa, era de oro puro y tenía encima 2 querubines, los cuales formaban con el propiciatorio una sola pieza, bien pesada, por cierto. El arca fue receptáculo de las tablas de los 10 mandamientos, según Deuteronomios 9:9, 11 y 15, las que a su vez eran testigos del pacto que Dios había concertado con su pueblo. Miren, este es más o menos uno de las formas como se piensa que era el arca. No hay una fotografía porque en ese tiempo no existía. El arca fue el lugar de privilegio donde Dios escogió manifestar su presencia perpetua en medio de su pueblo. Éxodo 25, 21 al 22. Y en cierto sentido también fue la sede del trono de Dios, según 1 de Samuel 4, 3 al 7, o su estrado, como dice 1 de las Crónicas 28, 2. Tenía que ser un testimonio continuo e invariable de su presencia diaria. Éxodo capítulo 38, usted lo puede verificar de esa presencia con nosotros. Es que debía ser un símbolo de que Dios estuvo, está y estará con nosotros en aquel que es Emmanuel, Dios entre nosotros, en Mateo 1, 21 al 23. La expresión Emmanuel, que se traduce como Dios con nosotros, tiene mayor significado si la decimos Dios entre nosotros, como un ser humano sufriendo, pasando necesidad, sintiendo calor, hambre,
eso es Dios con nosotros. El propiciatorio, la tapa, que en hebreo era llamada caporesh y en griego hilasterium, en el Nuevo Testamento Jesús pasa a ocupar el lugar del templo, según lo dice San Juan, capítulo 2, los versos 19 al 22. Y del arca, porque él en sí es el único lugar en la tierra donde Dios está presente en su plenitud, como nos dice Colosenses 2:9, que dice, en él estaba la plenitud de la deidad, ¿verdad? Y así llega a ser el instrumento de la omnipotencia para redimir al mundo, como nos dice con segunda a los Corintios 5:9, porque Dios, 19, porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Jesús, en cuanto que enviado, llega a ser por decreto divino, según Hebreos 5:7 al 9, rey, profeta y sacerdote, pero fundamentalmente él es el único, según Juan 3:16, el único hilasterium, o sea, el único que presenta la presencia de Dios ante la humanidad, la única propiciación, la única ofrenda expiatoria, según Romanos 3:25, del pacto eterno, ya que en Cristo se ha hecho la aspersión única que quita los pecados del mundo, según Hebreos 9:12, 22 al 28. Encima del propiciatorio estaba la Shekinah, esa luz que ustedes ven entre los ángeles que están ahí, o manifestación de la divina presencia. Y en medio de los querubines, Dios daba a conocer su divina y santa voluntad. Los mensajes divinos eran comunicados a veces al sumo sacerdote mediante una voz que salía de la nube. Otras veces caía una luz sobre el ángel de la derecha para indicar aprobación o aceptación, o una sombra o nube descansaba sobre el ángel de la izquierda para revelar desaprobación o rechazo. Y los ángeles bordados, vuelvo a decir, en las cortinas de Daniel 7:10 y Hebreos 1:14, son la representación de los ángeles que rodean el trono de Dios en actitud de obediencia, servicio y adoración. Ustedes pueden verlo ahí en el dibujo de la pantalla, cómo se ven en filita india, como nosotros le decimos aquí en República Dominicana. Tanto estos velos como la cubierta interior que formaba el techo del arca eran de no más magníficos colores, azul, púrpura y escarlata, bellamente combinados, y tenían recamados con hilos de oro y plata, querubines que representaban las huestes de los ángeles asociados con la obra del santuario celestial, y que son espíritus ministradores del pueblo de Dios aquí en la tierra. Patriarcas y Profetas, páginas 58 y 59. Cada mueble y accesorio del santuario, llenos de significado por la parte que desempeñaban en el servicio del santuario, representaban algún aspecto de la obra redentora de Cristo. Miren aquí por último los 7 pasos que conforman el santuario, y los vamos a ver detallados. Está aquí abajo, al pie de la cruz, fíjense que forma una cruz, está el altar del sacrificio, luego la fuente del lavacro, luego está la mesa de los panes, después está el candelabro, y está en el centro allí el altar del incienso, y en la parte de la cabeza encima está entonces el arca del pacto. En la simbología del santuario del desierto, la casa del propiciatorio, o Bet Acapores, primero de Crónicas 28:11, es el paso culminante y final de una serie de 7 pasos
en el camino de la salvación. Primero, en la puerta del atrio se reconoce la necesidad de la salvación. La justicia humana es como trapo de inmundicia, así como nos dice Isaías 64:6. En el altar de los holocaustos, en segundo lugar, el Cordero de Dios, según Juan 1:29, que quita el pecado del mundo. Cristo Jesús es ofrecido en sacrificio cruento e inmolado por todos nosotros. Eso es que la justicia de Cristo nos es imputada, la recibimos nosotros. En tercer lugar, en el lavacro hay limpieza y purificación. Se nos imparte la justicia de Cristo en el largo y penoso proceso de la santificación de que nos habla Hebreos 12, del 6 al 11. El cuarto paso es en el altar del incienso. Hay intercesión continua, porque Jesús vive siempre para interceder por ti y por mí, como dice Hebreos 7, 24 y 25. Pero esta intercesión, recuerden que aunque dice siempre, porque no se interrumpe, va a llegar un momento que va a tener su fin cuando termine la gracia. Está también allí, en el paso número 5, la mesa de los panes, donde hay una comunión con Dios y con nuestros hermanos. Cristo es el pan de vida que nos alimenta continuamente. Usted puede verificarlo en 1 Corintios 10, del 16 al 17. En el paso número 6, en el candelabro de oro, tenemos la unción de la vida y la luz y el Espíritu Santo testificando a favor de Cristo por medio de su santa iglesia, según Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Ustedes saben lo demás. En el paso número 7, en el arca del pacto, la justicia y la misericordia se encuentran en Cristo Jesús. ¿Recuerdan ese bonito texto que dice, la justicia y la misericordia se encontraron, y la paz se besaron? No recuerdo todo el texto, pero es bien lindo. Si dejamos que su sangre nos limpie y vivamos en obediencia, algún día veremos al Señor cara a cara, porque Él lo ha prometido en Apocalipsis 22, 3 al 4. Así que, hermanos, esta noche, a través de conocer cada uno de los muebles que conformaban el santuario, Dios está queriendo que nosotros entendamos que esta obra de santificación y salvación no es un juego, es una realidad que cada uno de nosotros necesita vivir cada día. ¿Saben por qué? Porque tú y yo necesitamos tener esa consagración y comunión diaria con Cristo para ser transformados a su imagen y semejanza. Quiera Dios que en esta noche, al escuchar estas palabras benditas, tu corazón pueda ser inclinado a buscar continuamente al reino de Dios y su justicia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, querido. Adelante. Muy bien, bueno, pastor, pues le damos las gracias porque realmente esto yo le digo a los muchachos que tengamos paciencia porque esto es un seminario. Es un seminario. Exacto, entonces se extiende un poquito, pero poco a poco vamos a aprender mucho más y mucho más acerca de esta hermosa doctrina que usted pues tan amablemente nos trae en estos días. Así que la invitación queda para mañana, Dios mediante. Vamos a empezar lo más tempranito posible porque ya empieza la labor, cada uno tiene que
que trabajar y eso. Sí, Para que dé tiempo a que se exponga todo lo que haya que exponerse. ok, Porque también lo ideal es que preguntemos lo que tengan dudas y esto. sí. Pero yo creo que ha quedado todo muy, muy hermosamente explicado. Gloria a Dios. Nos gustaría que nos despidieran en oración, por favor, pastor. Sí, cómo no. Quería decir, hermana, a todos los que nos están escuchando, si en algún momento usted tiene una pregunta, váyala anotando y anota también el tema del cual la está sacando, para que ya sea en algún momento que tengamos la oportunidad, pueda contestarle alguna inquietud que tenga. Porque estos temas, se los estoy tratando de dar lo más resumido posible. Son temas que nos dieron en el seminario pastoral por 4 años corrido. Imagínense, darlos en un par de días o en menos de una semana es un poquito apretado, y aún así, siendo en los 4 años, los mismos profesores tenían que decir que no pudieron abarcar todo el material de lo amplio que es este asunto del santuario. Pero gracias a Dios, la importancia que tiene, nosotros necesitamos comprenderla para hacerlo parte de nuestra vida, dentro de la porción que el Señor nos permita entender, y así podamos crecer en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Oramos. Amén. Gloria a Dios. Padre amado y querido, gracias te damos por tus misericordias. Gracias porque en medio de las dificultades que nos ha producido el pecado en este mundo, tú no nos has dejado solos. Y aunque no tenemos ese amplio conocimiento en nuestra mente, tú te dignas en buscar la manera de que nosotros podamos entender tu verdad, apreciarla, ponerla en práctica y enseñar a otros también a que la vivan para que puedan ser salvos. Queremos pedir tu bendición sobre cada uno de los que han escuchado tu palabra en esta noche, que puedan crecer cada día en la gracia de Cristo Jesús y puedan comunicar a otros también esta bendita verdad de que en ti, por Cristo Jesús, tenemos redención. Amén. Danos a todos una noche feliz, un sueño reparador y tranquilo. Gracias por tu proteger nuestro país, porque fue mínimo los daños y las muertes de esta tormenta que cruzó nuestra tierra, y te pedimos que también protejas a los demás países por los cuales ella va a pasar. Que tu Santo Espíritu a todos nos dé la paz que solamente los que aman tu nombre pueden tener. Amén. Y que tú puedas, Señor, proteger nuestras vidas de todo peligro y de toda maldad, visible e invisible. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Una noche Amén. feliz para todos y muchas gracias. Gracias, pastor. Feliz descanso. Álida, un saludo, un abrazo también para ti. Bendiciones.